Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Conversamos con Baldomero Blanco sobre su libro de cuentos Una flor para Sally. Baldomero Blanco, quien actualmente reside en Suiza, es un poeta y narrador dominicano que en esos tiempos digitales del siglo XXI continúa la imaginativa tradición de la narrativa latinoamericana, con sus raíces complejas de culturas de pueblos precolombinos, de conquistadores españoles y de esclavos africanos, así como con influencias de la realidad contemporánea. Previamente publicó el libro de poesía No canta el gallo y un galardonado cuento titulado Cenizas. Creció al lado del mar en el noroeste del país, estudió filosofía y letras en Santiago y se mudó a Europa, llevando consigo su mundo caribeño, con olores del mar y de unas lagunas, con un puerto marino y con calles estrechas de una ciudad isleña, pobladas de personas que nos cuentan fácilmente sus vidas. El muro. Desde la lejanía divisé el muro, y al verlo mi semblante cambió. Más que un muro, creí haber visto un reptil extendido, largo e inerte como un tronco caído. En caso contrario, un reptil que se iba alargando como una gigantesca cicatriz sobre el corazón de la tierra, mientras él, con pasos cansados y lentos, me acercaba. Sin embargo, cuando estuve cerca, casi a su pie, mis ojos comenzaron a ver claramente los renegridos ladrillos, su majestuosidad y encanto. Empecé a experimentar una emoción sin nombre, y me dije, casi sonriendo y gozoso, este muro habrá sido tarea de dioses, si no lo construyeron hombres cegados por su amor a la vida, la locura o el miedo. Este muro, pensé maravillado y palpando sus renegridos ladrillos, que alguna vez dividió y aisló pueblos y hombres, es una maravilla más, a cuyo pie hoy me inclino. Me informé que aquí, al pie de este muro, alguien de mis ancestros tributó su sudor y su sangre para que este amasijo de ladrillos, que una vez muralla de protección fuera, en este instante una oda al coraje sea. Sé también que hubo obreros tan o más desdichados que aquel pariente ya olvidado, que fueron diezmados, no solo por el trabajo extremo y el hambre, sino también por el látigo y la lanza. Mientras yo, maravillado y sonriente, contemplo hoy este muro sin pensar en aquellos hechos horribles, sin detenerme a pensar un instante en el dolor y la angustia que mi sangre desde antaño arrastra, y que, precisamente en este lugar, mi bisabuelo paterno defendió con valor y coraje a la joven patria ante este muro
cuya grandeza me asombra y me conmueve por ser una maravilla más, y donde a su pie, según relató mi difunta madre, por intriga y odio, un día como hoy, ejecutaron a papá. Y bien, amigos y amigas de Literatura Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy contamos con la grata presencia nuevamente de Baldomero Blanco, quien es el autor del cuento que ustedes acabaron de escuchar ahora mismo, en el inicio del espacio. Él está en algún lugar de Suiza y le damos la más cordial y formal bienvenida. Baldomero, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Gracias de nuevo por darme también esta oportunidad de que la gente me pueda escuchar, que pueda... En este caso, conocer su faceta de narrador, ¿verdad? Sí, que conozca también. Exacto. Ojalá que la gente pueda disfrutar del libro, si alguna vez lo tiene en mano, ¿no? Esa es la idea. La principal motivación es que la gente se motive a leer, ¿no? El libro, ¿verdad? Que la gente se motive a leer. Baldomero, vamos de inmediato a entrar en materia sobre este libro, Una flor para Sara. Es un libro de cuentos. Háblenos un poquito de su faceta de narrador, como decía, que aquella vez lo conocimos como poeta, pero usted también escribe narrativa. Entonces, todo escritor de narrativa tiene unas influencias, unos narradores que lo han inspirado, que han, vamos a decir, le han marcado las pautas para su forma de narrar. ¿Usted nos puede decir cuáles narradores dominicanos y extranjeros usted admira y han podido de alguna manera influir en su forma de narrar? Como se sabe, Juan Bosch ha sido pues uno de nuestros grandes narradores. Es lógico que una personalidad como él, en el plano de la literatura, pues que alguien con inquietudes de ser un narrador, de escribir narrativa, pues que reciba la influencia de alguien como él, un Virgilio Díaz Jones, pues gente que realmente pues, son dignos de leer y de tomar en cuenta también a la hora que uno empieza a incursionar en el mundo de la narrativa. Naturalmente que hay otros autores que también son de gran valía, ¿no? Y que nunca está mal leerlos. Yo creo que cuando uno se empapa de escritores de esa talla, Bosch, Virgilio Díaz Grullón y otros autores dominicanos, pues, al igual que otros de talla internacional, ¿no? Es bueno tomarlo en cuenta para esta... ¿Cómo cuáles de los extranjeros? A mí me encanta Borges. Ok, Juan Luis Borges. Juan Luis Borges es prácticamente un maestro del cuento. Naturalmente que Borges, pues todos sabemos la trayectoria, la línea que sigue en cuanto a su cuentística, que es muy buena, ¿no? Hay gente que no le gusta. Yo conocí a una señora en Belgrado que dijo que no le gustaba, lo encuentra un poco engorroso, vaya. Pero el hecho de que no le guste a una persona no significa que no le pueda gustar a muchas más personas, ¿no? Y claro. Borges, pues, Borges, Cortázar, Anton Chekhov, que a lo mejor con los dominicanos, pues, a lo mejor no lo conocen bien. La dama del perrito, me acuerdo siempre. Sí, este señor es un maestro. A mí me encanta Chekhov. Yo conozco varios amigos míos que aquí también que lo conocen. Lo leen, sí. Sí, lo leen. Es tremendo contista. También Tolstoy era pues... Sí, es más reconocido como novelista, pero por ejemplo yo sé un cuento de él que se llama ¿Cuánta tierra necesita el hombre? Ese tremendo cuento. Es mi cuento favorito. Sobre la avaricia. Sí, o sea... Lo he leído varias veces, ese cuento, y cada vez le encuentro ese sabor, ¿no?
A mí me encanta, me A encanta. mí me encanta también. Sí, sí. Cuento pues de una trascendencia enorme, ¿no? Un gran mensaje, es decir, Sí, el ser humano siempre ambiciona más y más más, sí. y no se siente satisfecho con lo que tiene. A veces todos pecamos de eso, yo creo, Alberto Balomero, que a veces uno se pone a pensar, oye, pero yo tengo todo lo que necesito, incluso hasta más de lo que necesito para vivir, y me quejo, me estoy quejando que me falta esto y que me falta aquello, cuando te deberías sentir bien con lo que tienes ya. Bueno, yo pienso que en el fondo, pues, la ambición es algo que es con natural a nosotros. Que siempre uno aspira a estar mejor y vivir mejor y sentirse mejor. Sí, Sí, es natural. sí, es natural. Pero quizá, vamos a decir, una ambición, pues, que raye en la manía, En lo excesivo, obsesivo. en lo excesivo, es realmente dañina, ¿no? Para cuando alguien, yo pienso que podemos ambicionar, pero siempre habrá un costo, ¿no? Exacto. Y Yo digo que se paga con salud. La mayoría de con la sí, sí. sí, se paga, Entonces, paga con- si pierdes la salud, al final del día, mal negocio. Exacto. Bueno, vamos a ya refiriéndonos propiamente a este libro, Una flor para Sally, que tiene 22 cuentos. ¿Usted nos puede hablar cómo fue ese proceso de escritura de esos 22 cuentos? Es decir, ¿qué tiempo le tomó? ¿Cuándo comenzó la travesía de Una flor para Sally? Esos cuentos comenzaron en los años 80. En el año 89 yo gané un concurso en la Alianza Cibaeña. Segundo lugar, tercer lugar en cuento. Esa vez recuerdo que, yo no sé si usted lo conoce, ganó el segundo lugar Rafael P. Rodríguez. Ah, claro, pues Rodríguez, claro, claro. Sí, Sí. sí. Él ganó el segundo lugar, yo gané el tercero. Gané el tercer lugar con un cuento que se llama Ceniza. No lo publiqué ahí porque quería participar. Ramón me había aconsejado para participar con esos cuentos del Premio Nacional y no incluía Cenizas en ese repertorio de cuentos porque Ramón me dijo, tú sabes que a lo mejor se ponen a buscar algo, ven que ese cuento ganó y le digo, no, pero yo empecé realmente con Ceniza. Después de Ceniza, naturalmente le siguió ese cuento, Una flor para Sally. Que ese fue el primero. Es el más antiguo de lo que aparece en el libro. Y que da título al libro, precisamente. Exacto, exacto. Es el cuento más antiguo de eso. Los demás, pues, los he ido escribiendo aquí por etapas, ¿no? Porque naturalmente usted sabe que aquí, pues, como creo que se lo dije una vez, Claro. necesariamente hay que trabajar y a veces cuando uno escribe y trabaja es un poco costoso Así. dedicarse solamente a escribir. No puede, ¿no? O sea, que en Tenía que- estos 22 cuentos le tomaron fácilmente más de 30 años. Bueno, no solo ellos, porque yo tengo más cuentos. Ok. Yo Ok. tengo más cuentos. El más reciente de lo que aparece en el libro, ¿cuándo se exhibió? ¿Se exhibió ahora o es de esa época también, de los 80? No, el más reciente es del año pasado, que es Ok. Puerta Trasera. Creo que está ahí ese cuento, ¿no? La Puerta Trasera. Como son 22, la memoria no me ayuda, pero me Sí, parece. sí, Sí. la Puerta Trasera está ahí. Ese es el último cuento y es del año pasado. Ah, sí, sí, verifico que sí, que es el último que aparece en el libro. Ese es el último, sí, la Puerta Trasera. O sea, que aparecen más o menos en un orden cronológico, más o menos, ¿verdad? Los cuentos en el libro aparecen del más viejo al más nuevo, más o menos. Más o menos, sí. Ok. Porque hay otro, por ejemplo, está, es Una flor para Sally. Sí, Después de Una flor para Sally está El último sueño, que es un cuento también más o menos de esa época. Ya serían los 90, los años 90. ok, Porque me parece que ese concurso de cuentos, cuando gané, fue en el año de 1989. ok, Entonces, después siguió ese, El último sueño. Los otros los he escrito aquí.
pues naturalmente, como digo, por estar. Es otra cosa que le iba a preguntar, Baldomero. Porque yo leí la mayoría de los cuentos, creo que leí como 14 de los 22. Sí, ¿Hay algunos ambientados aquí en República Dominicana, incluso en Montecristi, Manzanillo, de donde es usted, y otros que están ambientados en Suiza o en otra parte del mundo? los ambientes que yo trato de introducir en mis cuentos, pues son ambientes de nosotros. Yo todavía creo que no he escrito un cuento ambientado aquí. Empecé algo una vez, pero paré. Estará por ahí. El día que a lo mejor lo descubra de nuevo, pues lo continúe. Pero usualmente a mí me gusta el ambiente de nosotros. Cuando ambiento en los ambientes de los cuentos, naturalmente. A pesar de que usted tiene como 30 años viviendo ya en Suiza, no sé si ha vivido en otro país, ¿la tiene como... Solo he vivido aquí. Exacto, o sea, cuando viene a ver la mitad de su vida, usted la pasó aquí, la otra mitad ya. Allá, exacto. Así estoy. Pero uno, o sea, se tiende como a pegar más a las historias de la infancia, de los primeros años. La primera cosa que uno vio son las que realmente impresionan más. Ya después que uno más adulto es más difícil de impresionar. Entiendo yo Sí, que eso influye, ¿verdad? exacto. Usted sabe que la niñez y pues es una de las etapas más donde el ser humano capta más el ambiente Claro, en el que se desarrolla. sí. Y yo no sé, a mí ese ambiente de nosotros a veces es un poco Caótico. caótico, pero fue mi ambiente y a mí me gustan muchas cosas de nosotros. Sobre todo cuando uno está aquí, pues uno mira las cosas de otro modo, ¿no? Desde otra óptica. Y eso es lo que yo he tratado de hacer. Muchos de esos cuentos, pues yo lo hago pensando en que estoy allá. Y me imagino que si estuviera ambientado ya en Suiza sería en otro tipo de historia, porque el contexto es totalmente diferente, ¿verdad? Tanto cultural como social es diferente, muy diferente a nuestro. Exacto, exacto. O sea, Yo no creo que yo pueda, pues, hacer cuentos pues ambientados aquí. Naturalmente que podría, ¿no? Quizá usar parte por ejemplo, aquí donde estoy, que se llama Basilea, decimos en español. como donde se firmó el famoso Tratado de Basilea, ¿verdad? Sí, Ahí fue que se definió la frontera, ¿verdad? Entre República Dominicana y Haití, que fue entre España y Francia, entre España y Francia, sí, el Tratado de Basilea, sí. Entonces, puedo escribir cosas de aquí, pero hasta ahora no, porque no sé, yo no sé si usted se ha podido percatar en lo que ha leído. Yo trato como más de meterme al ambiente psíquico sí, de la persona, sí. no prácticamente, por ejemplo, a describir. Yo no sé, O sea, no trata solamente de describir acciones, sino meterse en la piel de los personajes y su Exacto. Es mi idea. Esa es, vamos a decir, la parte que más me gusta de Exacto. cuando escribo. Un cuerpo de mujer. Una mañana, finales de agosto, si no me falla la memoria, un sueño terrible la hizo despertar muy asustada y salió corriendo desnudas por las calles del pueblo, mientras la gente observaba la escena entre la perplejidad y el asombro. Hubo quienes intentaron detenerla, pero fue imposible. Su huida era indetenible y veloz. Mientras corría en dirección al mar, gritaba con insistencia que ella era una sirena. Una sirena. Soy una sirena. Al tiempo que corría vociferando sin cesar esa palabra, que recordarla me hiere y sin que parase de correr. Yo dormía, pero cuando escuché las voces, las carreras y los fuertes pasos de la gente debajo de mi almohada,
Me desperté sobresaltado y me lancé a la calle en ropa interior y descalzo. En vano la seguí por las calles del pueblo, junto a quienes antes habían intentado detenerla. Pero, ¿cómo detener un ser que había decidido huir de sí mismo y también de los demás? Yo sé que era casi imposible detener su escape, su frenética huida, pero aún así, me obstiné también en evitar lo peor. Quise detener una huida sin razón y sin sentido, una huida de la que nadie ha podido saber la verdadera causa. Fue la última vez que la vi, y también la última vez que quise retenerla entre mis brazos. Pero, como dije, me fue imposible. Muchas veces quise convencerla de que se olvidara de eso, que ese cúmulo de voces y dictámenes que la atormentaban no eran más que fantasías, que ella debía necesariamente tratar de desterrar de su cabeza esa idea fija que, poco a poco, la aniquilaba. Pero nunca me escuchó, no quiso escuchar nunca mis consejos, y yo tampoco entendía los motivos de su desinterés. Sus argumentos fueron siempre muy imprecisos, casi turbios, y a veces tan oscuros que solo conseguía añadir más dudas sobre mis dudas. Tanto así que mi tormento se hacía grande, muy grande. Infinidad de veces, cuando conversaba con ella, a los pocos segundos notaba que ni siquiera me miraba ni tampoco me escuchaba. Y yo, tristemente, llegaba a la desgarradora conclusión de que mi plática con ella no era más que un monólogo en la sombra. Yo le hablaba y repetía sin parar las mismas cosas, mientras ella ni siquiera me miraba, y creo que su mente giraba en torno a un mundo de sirenas, de encantadores cantos y mares lejanos, mares a los que ya no me atrevería a mirar, porque la recordaría con más ardor, y recordarla me llena de nostalgia, de impotencia y también de angustia. Al llegar al mar, tuve, por breves momentos, la impresión de que le daríamos alcance y evitaríamos lo que finalmente aconteció, una tragedia. Pero no fue así. Sobrecogidos, llenos de incredulidad y pavor, vimos cómo se lanzaba sobre unos acantilados y las enormes olas que contra ellos embestían. La consternación fue tremenda, tanto así que yo me quedé pasmado y presa de un malestar que aún no consigo superar. A veces hasta pesadilla tengo. Después del drama acontecido, comenzamos a buscar su cuerpo que, a pesar del tiempo transcurrido y de modo inexplicable, nunca ha sido encontrado. Por ello, las especulaciones de las gentes jamás se han detenido y a diario aumentan. Hoy se cuenta una historia, mañana otra, y por lo que veo, así continuarán los comentarios hasta que en algún momento la gente se canse de escuchar más de lo mismo, de oír las conjeturas de siempre que solo sirven para abrir heridas, y opte por no escuchar una historia tantas veces repetidas. Muchos años han pasado de aquel infortunio que aún me destroza y me conmueve. Me pregunto aún si tendría yo la fortaleza y el coraje de volver a verla frente a mí, con el traje de permanente luto que nunca se apeaba de encima, su rostro siempre triste, lánguido apagado, su confusa mirada y ese dejo de derrota que me lastimaba tanto. Por eso me paso noches enteras
sentado aquí, sentado en este acantilado, abrumado aún por el recuerdo y procurando ver lo que muchos, cegados por la fantasía y la superstición, afirman que en medio de la noche ven un cuerpo de mujer. Baldomero, ¿cuáles son, si los ha podido usted identificar, los temas que permean estas historias, este bandido cuento de una flor para Sally? O sea, ¿cuáles son las historias que están detrás, diríamos, que subyacen, que están por debajo? Sí, Temas. sí. Usted sabe que yo me crié en un ambiente marino. Yo soy de Manzanillo. Ok. Y Manzanillo pues es en la costa, ¿no? La costa atlántica. Y el ambiente del mar, la gente, son cuestiones que yo las abordo dentro de mi cuentística. Y no solo dentro de mi cuentística, yo no sé si usted se pudo percatar cuando leyó mi libro de poesía, de que también hay ese ambiente del mar y además de eso, de ciertos personajes, naturalmente que hay personajes que para su edad, pues ya no cuentan, que era, por ejemplo, en el barrio, la comadrona, el vecino Sí. que miraba a los hijos de la vecina cuando eran adolescentes, los aconsejaba. Sí. Y yo me crié bajo ese ambiente. Y solo en cierto sentido muchos personajes, pues son personajes que vivieron en mi época, ¿no? Y personas que pues me aconsejaban. Hay uno de los cuentos, no recuerdo el título, pero que yo pude identificar, porque usted describía la situación como del pueblo, de que la gente percibía como que nada cambiaba y que todo estaba como estático, estancado. O sea, porque es curioso, todos los pueblos que dan a la costa, ¿verdad? O muchos de esos pueblos, la gente como que tiende mucho a pensar en emigrar. No sé si por la cercanía con el mar piensa como en emigrar y eso. Eso lo he notado en amigos y escritores que son de zonas costeras. No sé si es anecdótico, es algo que yo he notado o si realmente es así. Y uno le pregunta a veces, por ejemplo, en el caso suyo, ¿por qué usted decidió emigrar? Y eso era una tendencia en esa época. Yo creo que en los años 80 y 90 emigrar era como una aspiración. Todavía lo sigue siendo, pero ya como que se ha atenuado un poco. Ya la gente no quiere tanto esa obsesión por emigrar. Pero en su caso y en el caso que usted describe ahí, me hizo pensar, reflexionar un poco en ese tema. El asunto de querer irse del país o del pueblo. La emigración pues tiene sus razones, ¿no? Tiene también un costo que mucha gente no ve, pero quien emigra sabe el costo de lo que significa haber emigrado. Yo no creo, como emigrante, que nadie emigra porque le guste. Siempre hay una razón, ¿no? Esa razón que antes usted habló, económico. Yo creo que uno de los mayores pesares para un ser humano es cuando vive en un lugar y no encuentra salida. Y me refiero a salida, pues, que alguien en su pueblo pueda trabajar y vivir una vida digna. Antes eso no se daba. Por ejemplo, en Manzanillo se vivía en los años todavía 70 de los embarques de guineo. Yo recuerdo que yo hasta trabajé así un mes y algo en eso. Era un trabajo pues sumamente pesado, ¿no? Y no había, vamos a decir, posibilidades de que alguien pues pudiera pues avanzar económicamente o salir, vamos a decir, de una situación de precariedad que... Una pregunta, Baldomero, si usted fuera, vamos a retrotraernos a la edad que usted tenía cuando emigró, si fuera en este momento, ¿usted emigraría? Yo le pregunté a alguien una vez, que es escritora, que vivió en Europa también, igual que el caso suyo, si había cambiado la cosa en el país, como para que uno tuviera la tendencia o no a emigrar.
yo personalmente creo que el país ha avanzado y que Yo también. la República Dominicana no es la misma que de hace 30 o 20 años, Exacto, ni siquiera de hace 15 años. O sea, exacto. yo entiendo que ahora mismo la gente que migra no lo hace tal vez por necesidad, sino porque aspira a otro estilo de vida, se deja impresionar por ciertas cosas que se ven desde aquí, se ven muy bonitas afuera, que en realidad no son. Realmente ahora una persona, un dominicano promedio, las circunstancias que lo obligarían a emigrar hace 30 años no son las mismas de ahora. Exacto, no es prácticamente, no. El país ha cambiado. Ha cambiado. Aunque uno se queje todavía de que nos falta mucho y que esto y que lo otro y los problemas y que los políticos corruptos y que esto y aquello, pero en realidad yo que he vivido siempre aquí en el país, entiendo que sí, yo he percibido que sí. O sea, uno se puede pensar lo que era este país hace 20, 30 años y lo que es ahora no es igual. Seguimos teniendo problemas, pero... Y no sé si usted ha podido volver al país, porque esa es la pregunta. Sí. Ya, claro. ¿Usted ha podido? Claro que Sí. yo estuve parte del año antepasado y el pasado ya. Sí. Nos fuimos mi mujer y yo en el mes de diciembre y duramos como hasta mitad de enero del año pasado ya, antepasado. Y eso que usted dice, pues, el país ha crecido bastante. Yo no creo que ahora la gente tenga la necesidad que tenía antes, por ejemplo, de emigrar como diera lugar. Incluso Alegando su vida. yo no creo que la gente ahora tenga esa necesidad, porque, por ejemplo, si usted quiere salir y usted trabaja, a usted le dan una visa sin ningún problema. Claro. Y si va, por ejemplo, a Estados Unidos, que es en cierto sentido el país que más nos venden a nosotros, cuando vaya y usted se da cuenta de cómo realmente es la vida allá, cómo vive la gente allá, entonces usted dice, no, yo me quedo en mi... Claro. Naturalmente que mi situación, pues, en esa época, no era pues la mejor, ¿no? No estaba pasando hambre, pero usted sabe que todo ser humano tiene como ese grado de, hablamos ahorita de ambición, pero tenemos siempre ese grado, esa forma de querer sacudirnos del ambiente en el que estamos para estar un poco mejor, ¿no? Tener más oportunidades. Claro, eso es natural, eso es... Exacto. Yo normal. vine aquí, pues, naturalmente que si uno no se casa aquí, fácilmente no te dan permiso de trabajo como en Estados Unidos, en algunos otros países, ¿no? Pero yo me casé, comencé a trabajar y he caminado hasta llegar hasta donde estoy aquí, ya con 32 años Toda una vida. de vida aquí. Claro. He tenido que trabajar pues durísimo. Trabajo que si yo se lo digo a muchas personas, Que no lo creerían. no lo creen porque hay gente que se cree como que para acá la vida es fácil. ¿Qué tipo de trabajo usted ha realizado allá que pudiera compartir? Usted ni se imagina, yo hasta hice en principio trabajo de limpieza. Sí. E incluso en la firma última donde trabajé, pues la mayor parte de mis días tenía que limpiar máquinas porque trabajaba como operador de máquinas. Naturalmente que alguien que se dedique a escribir y que haya hecho una carrera muy diferente a lo que Pero, son las máquinas. ¿qué tipo de máquinas? ¿Máquinas de industriales? Yo trabajé en una imprenta de periódicos. Una rotativa. No, la rotación es otra cosa. Ok, A eso le llama aquí expedición, ok. donde yo trabajaba. La rotación es realmente donde se imprime el periódico. Porque el periódico, por ejemplo, se imprime en la rotación Sí. y va a un lugar de expedición donde una máquina después unen lo que es un periódico completo. Lo arman el periódico, vamos a decir. Exacto, lo arman. Yo trabajaba en la parte donde realmente se armaba el periódico, en la máquina. Una vez se producía yo, eso era naturalmente cuando no estaba el encargado, el jefe, ¿no? Y bueno, ahí duré pues 23 años trabajando. Wow. Ese fue naturalmente mi último trabajo hasta que me pensioné. Ah, ok, ya usted está actualmente pensionado. Sí, yo me pensioné hace
seducción. Y me imagino que eso es lo que le ha permitido escribir, publicar, ¿verdad? Estar más en ese ambiente creativo. Exacto. Naturalmente que cuando yo trabajaba, yo siempre tenía ese coraje de seguir haciendo algo siempre, ¿no? Aunque no mucho, pero siempre escribía algo. Y eso pues ha dado lugar a un cúmulo de cuentos, poesía, que yo no sé hasta cuándo va eso a durar, ¿no? Y trabajando para publicarla. Ahora actualmente estoy trabajando en 2 libros de poesía. Estoy pasando también a la computadora una novela que tengo hecha, ¿no? Pero usted sabe que eso necesita tiempo, ese proceso de hacer la cosa. Debe ser así. O sea, creo que uno no debe apresurarse a publicar por publicar, Exacto. sino que uno debe madurar la obra. Entonces, Baldomero, como usted dijo, usted también escribe poesía y ha publicado poesía. El hecho de que usted también escribe poesía influye al momento de escribir narrativa, y de ser así, ¿cómo se refleja esa influencia en los cuentos de una flor para Sally? Antes, por ejemplo, había muchos narradores que la mayoría eran periodistas y se escribía en esa forma rápida. O sea, la narrativa era como una narrativa muy rápida. Yo creo que un par de cuentos que son así un poco, pues... Que son como telegráficos. Telegráficos, esa narrativa así. Una vez un profesor mío en la Universidad Católica Madre Maestra me dijo que yo escribía así, medio periodístico. Y incluso me preguntó si yo había trabajado en eso. Yo trabajé una vez también como corresponsal cuando yo estaba en mi pueblo. Y eso en cierto sentido hace como que uno pues tiende a escribir un tipo de narrativa así. Pero yo pienso que realmente cuando uno escribe tiene que tratar de innovar, de cambiar cosas. Porque si no, uno se queda pues girando siempre en el mismo círculo, ¿no? Lo que noté en los cuentos que leí es que usted usa muchas metáforas y comparaciones, o sea, como que hay muchos recursos, figuras retóricas, ¿verdad? Eso es parte de su condición de poeta, me imagino que tiene que ver. Es probable. Ese aspecto de mi narrativa yo no me he sentado a analizar. Naturalmente que una persona como usted y otros que habrán leído el libro, pues notan algunas cosas, ¿no? Ciertas influencias de mí mismo, ¿no? Cierto cambio que tú puedes leer, por ejemplo, un cuento que te parece de un modo, otro de otro modo, y así sucesivamente. Algo que se deja ver ahí. Algo que se nota, sí. Baldomero, tenemos que ir concluyendo, porque usted sabe que el tiempo es limitado, y más cuando uno la está pasando bien, ¿verdad? Que el tiempo vuela. ¿Dónde los oyentes pueden adquirir un ejemplar de Una Flor para Sally? ¿Dónde está disponible? Está disponible en Amazon. Ok, vamos a dejar el enlace para que la gente lo adquiera por ahí. Ok. Sí, está en Amazon, Una Flor para Sally. Lo encuentran ahí con mi nombre, Baldomero Blanco. Pueden adquirirlo. Ojalá que quienes lo lean, pues les guste. Y también, pues, que si como oyen este enlace, oyen la promoción, pues que le den saber. Que corra la voz. Que corra la voz, pero a mí me gusta más escuchar qué piensa la gente de lo que yo hago. Que lo lea y que lo critique. Exacto. Y si es posible, como usted tiene contacto conmigo, Sí. sería en cierto sentido el enlace mío o de mi libro con otras personas. Claro. Que a lo mejor le hagan saber a usted, mire, este cuento le falta esto, tiene este defecto. Eso, a mí me gusta escuchar ese tipo de cosas. La retroalimentación. Sí, porque yo le voy a decir algo. Hay gente que piensa que cuando lo critican, se creen, no sé, son muy vulnerables. Son muy sensibles. Sí, demasiados sensiblones, y no les gusta pues escuchar que alguien le haga una crítica a un trabajo que hayan hecho. A mí me encanta porque creo que se aprende siempre cuando alguien te hace ver cosas que a lo mejor tú no las has visto. A mí particularmente me gusta. Por ejemplo, antes de publicar el libro,
se lo envié a Ramón, a José Adolfo, a José Acosta. No sé si tú conoces a José Acosta, ¿no? Claro, de hecho lo entrevistamos hace unos meses. Vi la entrevista, sí. Bien, Baldomero, ya solo me resta darle las gracias por su aceptación a esta entrevista, su disponibilidad. Y nada, yo creo que lo volveremos a invitar ya cuando usted saque su novela, me dice que está en eso, que está en ese proceso, ¿verdad? Y otros poemarios que también usted está trabajando. Así que lo tendremos nuevamente por aquí en su momento. Y para nosotros será un placer tenerlo de nuevo por acá, por el espacio. Yo le agradezco mucho su entrevista. Ojalá que siga progresando en este trabajo que está haciendo usted, que lo veo muy loable. Un espacio donde uno puede pues tener contacto con sus lectores. Esa es la idea, que la gente sepa que aquí también hay escritores y muy buenos, que tenemos en República Dominicana buenos escritores. Y Exacto, sí. Lo que hace falta son lectores, ¿verdad? Siempre habrá lectores, eso es lo más importante. Bueno, le agradezco su entrevista, le agradezco este espacio que me ha dado para unirme quizá a gente que me quiere leer. Recordarle que estoy aquí a su disposición y bueno, hasta la próxima vez. Y así concluye una entrega más de Tertulia Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.